Información, diálogo y análisis con nuestros invitados. 7 de la mañana con 22 minutos, amigos, y Ecuador anunció el fin de las negociaciones con miras a alcanzar un acuerdo comercial con Canadá, un mercado, según se ha dicho, con más de 39 millones de consumidores. Este anuncio, esta decisión, por supuesto, ha generado una serie de reacciones, algunas en respaldo, otras en rechazo por las repercusiones que puede traer este tratado, este instrumento para nuestro país y sobre todo para nuestros productores. Vamos a dialogar sobre este tema con Osvaldo Landázuri, quien es analista económico, nos acompaña esta mañana vía telemática. Osvaldo, muy buenos días. Bienvenido a 102.9 Noticias. Buenos días, un saludo. Osvaldo, yo decía en la presentación de esta entrevista que en efecto esta es una decisión que ya genera las primeras reacciones. Desde el punto de vista económico, ¿cómo se mira este acuerdo, digamos, que deberá todavía concretarse y respecto del cual, según entiendo, ya se venía negociando desde el gobierno pasado? Yo creo que, hay que entender que los acuerdos comerciales son una herramienta para buscar el bienestar de la población. Hay que entender también algunas teorías detrás de lo que significa negociar internacionalmente. Por ejemplo, el premio Nobel relacionado con las áreas monetarias óptimas es un asunto que hace sentido para entender cómo se complementan las economías, para entender qué es lo que está pasando en términos de intercambio. El Ecuador más bien ha mantenido una balanza comercial, diría yo, relativamente pequeña con Canadá. No es que exportamos ni importamos tanto, pero es negativa, es decir, son alrededor de 64 millones negativo, lo que según se puede ver en los canales digitales mantiene el Ecuador con este país. Entonces yo le veo un destino algo más noble, si cabe la palabra, para las exportaciones ecuatorianas, por ejemplo, comparándole con el acuerdo comercial con China. Es decir, usted le está poniendo en el mismo andarivel a países como Canadá y a China, cuando realmente no son comparables en términos, por ejemplo, de propiedad intelectual, en términos de subsidios, en lo que tiene que ver con leyes laborales. Entonces, a mí me parece que el Ecuador todavía no está entendiendo bien esto de los acuerdos comerciales en términos generales. Y por otro lado, tampoco es ninguna noticia como para saltar en un pie, es decir, es un desafío más que tiene el país y por lo tanto habrá que entender cuáles son las condiciones en las que se firmaron ese acuerdo. Yo sé que Canadá, por ejemplo, tiene a nivel mundial intereses mineros sumamente fuertes, yo no sé qué se habrá firmado. Y lo otro que también conozco es que al igual que Estados Unidos, Canadá mantiene subsidios sumamente fuertes en su agricultura. Entonces, yo me imagino, y ojalá así sea, que el Ecuador habrá excluido productos agrícolas delicados. Sé, por ejemplo, que la carne de cerdo estaba excluida, por dar un ejemplo nada más. Pero indudablemente otra vez se comete un gran error al hacer esto a puerta cerrada, al no compartir con diferentes actores sociales relevantes y por lo tanto habrá que esperar a enterarnos qué es lo que se firmó y creo que ese es un error grave. Es decir, a lo largo de estos meses de negociaciones que se dice por parte del gobierno se han mantenido, no hubo la transparencia suficiente para conocer justamente estos términos, como quizá sí había ocurrido en momentos anteriores con otro tipo de acuerdos. Yo discrepo ahí, ¿O Belkis, no? porque no veo que realmente el país haya sido transparente. Lo de Mm. China, por ejemplo, fue una barbaridad lo que firmaron y el resultado, usted se fija que es una balanza comercial negativa de la que ahí sí nadie habla. 2.100 millones de dólares negativos para Ecuador el año pasado. ¿Se da cuenta de lo que es eso? Ujú. 2.100 millones negativos. Entonces, ahí no se supo nada del acuerdo, es decir, se firmó a puerta cerrada en 4 reuniones por Zoom. En este caso, yo supe que fueron convocados varios de los dirigentes gremiales para participar en estas rondas de negociación, sobre todo como informantes y como personas que decían qué es lo que veían desde su sector. Pero en términos sociales, insisto, yo creo que no fue bien difundido. Me parece que el asunto, insisto, tiene aristas positivas y siempre tiene desafíos. Es decir, habrá que entender cómo el Ecuador se prepara otra vez para competir en algunos sectores en los que pudieran ser economías complementarias, como por ejemplo el agrícola. Entonces,
En general no es que hay transparencia, Ujú. no es que ha habido para nada información. Haga de cuenta, por ejemplo, que cuando Corea va a firmar un acuerdo comercial, ellos llegan a un punto de la negociación y luego hacen una consulta social que demora varios meses. Si no, imagínense por qué no hemos firmado nosotros el acuerdo con ese país. Entonces, eso no ha habido aquí en el Ecuador, es decir, no hay. Se firman los acuerdos y se celebran como que fueran grandes victorias. Yo no creo realmente eso, no me parece que, insisto, son desafíos que cada vez le plantean al Ecuador muchos más temas relacionados con nuestras leyes laborales, nuestra competitividad, Ujú. nuestra productividad, nuestra habilidad para competir en un entorno internacional cada vez más complejo. Y Osvaldo. entonces, Ujú. dígame, Betty. Osvaldo, usted hablaba de los intereses mineros que tiene Canadá y a partir de allí precisamente una de las críticas o de los cuestionamientos sobre este anuncio del gobierno ecuatoriano. Se ha dicho, por ejemplo, que las mineras canadienses lograrían muchos privilegios con este acuerdo comercial a la hora de invertir en ese sector. Hubo un pronunciamiento también por parte de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, en rechazo a esta intención. ¿No será que precisamente esta falta de transparencia, esta falta de poner sobre la mesa las condiciones y los términos sobre los cuales se ha negociado, tiene que ver de alguna manera con esto, con estos intereses mineros que del otro lado habrían detrás y que no resultan políticamente convenientes y menos todavía en esta coyuntura? Sí, sí, probablemente sí, solo acababa la idea del segmento pasado. Yo decía, le comentan que, bueno, son exportadores de tagua, de sombreros, etcétera. ¿Qué pasa si esos productores locales están vacunados, si es que no tienen acceso a crédito, si es que no pueden sobrevivir? Entonces, hay que entender muy claramente ese tema central para prepararle al país hacia una competencia internacional. Respecto a esta consulta, efectivamente yo creo que es parte del problema, es decir, como es un asunto delicado, minero, complejo, recuerde usted Panamá, por ejemplo, hace algunos años con un estallido social que se gatilla por una concesión minera justamente que fue hecha a espaldas de la sociedad, rápidamente en el Congreso Nacional Panameño, rápidamente aprobada por todos los actores, y ahora se sabe que también con algunos salpicadas de corrupción. Entonces, efectivamente es un asunto bien delicado la minería a nivel mundial, y yo creo que parte del problema de la falta de transparencia de este acuerdo a nivel social sobre todo tiene que ver justamente con estos asuntos delicados. Y me parece también que es un gran error porque usted, en vez de discutir estos temas abiertamente y decir cuáles son los beneficios, cuáles son los desafíos que tiene la sociedad, lo que hace es firmar calladito los acuerdos comerciales y luego se le arma un problema social muy delicado, muy complejo, porque ya sabemos que mineras canadienses están operando en el país. Habría también que entender, y eso hubiera sido bueno, cuántos impuestos han pagado, cuánta Ujú. inversión han generado, cómo están los sectores sociales que han podido interactuar con estas mineras, y eso probablemente hubiera dado mejores luces para la firma de este acuerdo. Entonces, es un asunto que cae en el mismo saco. Lamentablemente, este gobierno se parece mucho al de Lazo, al de Moreno, etcétera. Y uno de las aristas que le suele rodear, aunque menos dogmático Novoa que Lazo, es pensar que los acuerdos comerciales son el fin último y que mientras más acuerdos, mejor. No necesariamente, depende qué acuerdo, depende qué condiciones y depende cómo el país se prepara para los diferentes acuerdos y desafíos que le presenta la sociedad. Correcto. Osvaldo, quisiera aprovechar este diálogo, dejo de lado este tema para enfocarnos en lo que tiene que ver con la imposición de aranceles a productos mexicanos por parte del gobierno ecuatoriano. ¿Cómo ha visto usted esta decisión? ¿Cuál es su lectura al respecto? Más todavía cuando se dice que un poco Ecuador ha querido seguir los pasos del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aunque ya sabemos lo que ocurrió en estas últimas horas, de que finalmente hubo una suerte de acuerdo temporal con el gobierno de México. Sí, acuérdese que al final Donald Trump también hizo lo mismo, exactamente lo mismo con López Obrador. Usted recordará que terminaron firmando lo que Donald Trump llamó el mejor acuerdo de la historia. ¿Se acuerda de eso? Ujú. Entonces, muy probablemente lo que está pasando aquí es que Donald Trump le pone de rodillas a México como es usual, y él sí puede, ¿no? Porque acuérdese que a nosotros los mexicanos realmente ellos nos pusieron a nosotros
a rogar por un acuerdo comercial, ¿se acuerda? Correcto, El para entrar a la Alianza del Pacífico. Correcto, y ahí había el exministro Prado, creo que era, Ujú, si mal no recuerdo, el que hablaba del 99,9% de avance, y tenía al canciller Holguín, unas ujú. vergüenzas realmente nacionales, humillándose por poco para firmar ese acuerdo. Realmente no entiendo de dónde sale esta decisión de Noboa. Me parece que es una decisión puramente política. No Porque ni encuentro punto de ningún otro comparación sentido. con esto, si de poner de rodillas hablamos, ni punto de comparación en este caso con el gobierno de Estados Unidos frente a México. Al final del día, yo no sé si usted coincida conmigo, yo no considero que esto ejerza algún tipo de presión para lograr en efecto esta pretensión de poder entrar a la Alianza del Pacífico con esta medida de imposición de aranceles. No, para nada. Es como un mosquito que le está zumbando ahí al lado. Será más bien otra vergüenza, más que pasaremos como lo pasó Petro con Trump. ¿Se acuerda? Hace unos días que Uh le -huh. dijo, vamos ¿cómo es? A no recibir a los migrantes, y Trump también le puso de rodillas, lo cual, claro, es legítimo en un proceso de negociación tan desigual. Lo que hay que entender ahí es qué peleas usted escoge para pelear y no salir mal parado de aquello, ¿no? Entonces realmente le veo como un tema político, es un tema que el presidente lo está utilizando como para tratar de acercarse a ciertos sectores sociales diciendo que está protegiendo el empleo, etcétera. Esto nosotros lo advertimos cuando se negociaba el acuerdo comercial con México. Usted recordará que decíamos nunca nos van a comprar camarón ni Ni banano porque banano. son temas bien delicados para Uh ellos. -huh. Entonces, Que fue lo que es más frenó de eso, alguna manera no el acuerdo, entiendo. ¿no? Que fue lo que Sí, frenó la negociación. claro, es lo que truncó la Uh negociación, y -huh. tal como lo advertimos, porque si no era por nosotros, usted recuerde, Belkis, que eran desesperados por firmar, hubieran firmado lo que sea con tal de lograr lo que ellos consideraban el objetivo último, que era la Alianza del Pacífico, que entre paréntesis ya se da cuenta usted, Belkis, que es realmente muy relativo esto de los acuerdos comerciales, ¿no? Es decir, ya ve usted saltos de aranceles en Estados Unidos, de Europa también le pone aranceles a China. Y claro, se ve que cuando usted no tiene un comercio justo, equitativo entre las naciones, pues una nación realmente le dice ya basta. Y lo que está viendo Donald Trump en gran medida es probablemente eso, es decir, una balanza comercial norteamericana de Estados Unidos, me refiero, que es muy negativa con todo el mundo, y eso no se sostiene. Entonces, lo de Ecuador me parece un remedio vergonzoso de eso, en el sentido de que no va a sacar nada, es Uh decir, -huh. no le veo realmente un fin feliz para esta aventura medio extraña que Novoa la plantea, en la que probablemente también las presiones de varios importadores que yo sé que son cercanos a él mismo, por ejemplo los de autos, van a estar haciendo lobbying permanentemente para que se dé retro, pero probablemente usted se va a acordar que cuando pasen las elecciones, pues esto de los aranceles también será un asunto olvidado, porque no le encuentro sentido, aunque la balanza comercial con México es muy desfavorable para el Ecuador también. Tampoco creo que se saque nada poniéndole aranceles y encareciendo algunos productos. Sé que usted exporta cacao, sobre todo a México, y como siempre, pues, insisto, la balanza para el Ecuador es negativa. Entonces, no le veo nada más que un intento de llamar la atención políticamente, no sé si también de parecerse algo a Estados Unidos y tratar de aproximarse a ese gobierno para algún tipo de negociación, habría que ver, pero el irritante que yo encuentro más grande con Estados Unidos para conversar va a ser China. Y si no, pregúntele al presidente panameño, que también tuvo que ponerse de rodillas otra vez diciendo no firmo el acuerdo de entendimiento que tenía firmado el 2017, no lo renuevo con China porque Trump le amenazó con quitar el canal. Entonces ahí usted se da cuenta realmente de lo que es la Uh geopolítica -huh. y lo que nosotros advertíamos como un asunto bien delicado para el país, y era la aproximación con un acuerdo comercial peor, tan mal firmado con ese país. Entonces, no sé realmente si es que varias de estas combinaciones de temas que yo comento estén en el tapete de Novoa, en su imaginario, acercarse a Estados Unidos, tratar políticamente de sonar correcto, defendiendo los, entre comillas, intereses de los productores ecuatorianos. Si fuera así, yo le digo, póngale aranceles a la China, me parece lo más racional.
con una balanza comercial tan negativa como la que tenemos. Lo de México realmente no me hace sentido y no le entiendo bien en el fondo qué es lo que quiere el presidente. Osvaldo, después de elecciones, este podría ser un asunto olvidado y sobre lo cual también podría haber marcha atrás, pregunto yo, porque hablemos o profundicemos brevemente en los efectos de esta decisión, además de la agudización de estas relaciones con México que cada vez empeoran ya desde el punto de vista político. Sí, y no creo que tiene mucho sentido tampoco, ¿no? Es decir, si ya tiene usted un asunto delicado con ese país, sin ser un socio comercial muy relevante para el Ecuador, tampoco creo que es prudente echarle más leña al fuego y seguir hincando la relación cuando realmente no logra nada significativo detrás. Entonces, yo creo que será un asunto electoral sobre todo. Habrá que ver también lo otro que yo le comento, si es que es de alguna manera algún tipo de tontería que piensan que eso les va a poder acercar a Estados Unidos, pues tampoco creo que es el camino correcto. Y por otro lado, me parece además que probablemente en este intercambio de bienes y servicios, probablemente el Ecuador también salga desfavorecido de esta decisión, ¿no? Es decir, Ujú. ahí vendrán, me imagino yo, las represalias o las acciones en contra de lo que se ha hecho y probablemente ahí habría que analizar. Insisto, la balanza comercial siempre ha sido muy negativa con México, es decir, por ese lado no pierde tanto, pero también pierde en imagen, ¿no? Es decir, como que se ve medio extraño ahí una reacción de este estilo de que tratar de ponerle aranceles a México cuando no hay ningún argumento sólido de fondo reciente que le lleve realmente a esa decisión. Por ejemplo, que usted haya tenido algún tipo de freno respecto a sus importaciones, que usted haya tenido algún tipo de intercambio internacional delicado que haya sido desfavorable para el país. Eso ya pasó con lo de Glass. Entonces, realmente yo creo que será un tema que no durará mucho tiempo porque, insisto, las presiones de los importadores que son muy cercanos al presidente, sobre todo los de los vehículos, que es uno de los principales productos que se importan de ese país, van a estar realmente haciendo mucho lobbying insistentemente para que esto deje de pasar. Entonces, yo me imagino que será un asunto de meses. No encuentro que esto dure más, pero Ujú. habrá que ver qué es lo que está pensando Novoa y si hay algo adicional que nosotros no sepamos y que esté pululando en el ambiente de Carondelet, pero yo realmente no encuentro razón para que esto dure más que unos meses, me imagino yo. Y lo último, Osvaldo, me queda apenas un minuto. Con el panorama político y electoral como está hasta el momento, ya a días de las elecciones, con unas tendencias, digamos así, bastante marcadas o preferencias por parte del electorado, ¿cómo mira usted que se proyecta el país desde el punto de vista económico en este 2025? Igual no le veo un cambio importante en términos generales. Usted, Belkis, va a encontrar que ningún candidato habla de los temas estructurales complejos. Es un conjunto de gente ignorante que no conoce en profundidad absolutamente nada. Cuando uno les pregunta respecto, yo he estado con algunos de ellos en algunos paneles, foros que me han invitado, no tienen ni idea de seguridad social, de equilibrio macroeconómico, de economía. Cada uno como que tiene ciertos temas específicos, el uno trata de especializarse en seguridad, el otro trata de especializarse en temas de electricidad, pero realmente es un conjunto de ignorantes que están haciendo propuestas, yo diría, muy absurdas en términos generales. Entonces, no veo ningún cambio significativo, me parece que el Ecuador tiene que sentarse y dialogar y me parece además que los políticos nos tienen presos a nosotros, los actores sociales, digo a la sociedad, en un modelo que es conveniente para ellos, con un montón de empresas públicas, con un montón de gasto corriente, con un montón de burócratas, que al final ninguno rinde cuentas, pero que les sirve para los fines políticos que corresponden, es decir, tener actores metidos en Petroecuador, otros metidos en el Ministerio de la Producción, otros en el de Energía, etcétera. Y eso no ha cambiado. Mientras esos temas no cambien y usted analice los asuntos estructurales delicados de fondo, Belkis, no va a encontrar cambios significativos en lo que significa el bienestar de la población y probablemente incluso se agudicen algunos temas que son ya delicados, como por ejemplo el de la seguridad social. Desalentador, sin duda, Osvaldo. En todo caso, el domingo 9 de febrero veremos
cuál finalmente sea la decisión de la población. Gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Siempre es un gusto, gracias por la invitación.